¿Cómo están, gente rara de YouTube? Les voy a ser honestos, no traía ganas de grabar este video, la pensé mucho. Normalmente grabo los videos los domingos, ya en la noche, aprovechando que se durmió todo el mundo, y edito en la semana. Y ahorita traía mucha flojera grabar este video. Y pensé, bueno, pues lo grabo la siguiente semana, el siguiente domingo. Pero luego a lo mejor para el próximo domingo me dan ganas de hablar de otra cosa y no lo grabo. Pero sin irme mucho por las ramas, comenzamos. Ya hace tiempo compré esto, Héroes in Crisis, que es un evento de DC Comics que, si mal no recuerdo, se escribió en el 2018. Para los que están acostumbrados a cómo se publican los cómics, saben que de tanto en tanto se publican ciertos eventos que afectan, si no es que todos, a una gran mayoría de personajes. Pues bueno, este fue uno de esos eventos que se hicieron ese año. A diferencia de otros, algo que me llamó mucho la atención de este fue que se tomó, como pudiéramos llamarlo, se tomó un tema, o se tocó un tema que pocas veces se toca en cómics, bueno, pocas veces se toca a veces en series, películas o en otros medios, mucho menos en cómics, que se trata de la salud mental. En este caso, pues obviamente salud mental de personajes de cómics, personajes de superhéroes. Les explico. La historia nos muestra de inicio un lugar que llaman el santuario o sanctuary, que es como una especie de centro de rehabilitación donde los héroes van a atender diversas problemas, ya sea psicológicos, ya sea físicos, ya sea ciertos traumas que se generan pues, por el simple hecho de la actividad a la que se dedican. Normalmente estamos acostumbrados, cuando hablamos de superhéroes, pues de la imagen superheroica, de la imagen fuerte, de la imagen que siempre está en su punto más alto, porque queremos ver a un individuo en el cual confiar, por decirlo. Porque pues es la imagen ideal de una persona que va a salvar a los demás, que siempre esté al tope de sus capacidades físicas y mentales. Pues en esta historia nos muestran el otro lado de la moneda, que sería el costo de ser un superhéroe, el costo de tratar de salvar el día todos los días. Y esto se ve reflejado pues en inseguridades, en depresión, ansiedad y un montón de problemas más que van relacionados con eso. Ahora, viaja conmigo tantito en este asunto. Si un godín a veces para un miércoles está a un regaño o a un reporte no entregado para entrar en crisis y soltarse llorando en su cubículo o en su escritorio, ahora piensa por un momento que la presión por la que están pasando estos personajes. Digo, viaja conmigo, o sea, estamos conscientes de que son personajes ficticios, ¿no? Pues eso es lo que nos muestran aquí, un lugar donde los superhéroes tratan su estrés postraumático por todas las cosas por las que pasan. Y como dije, Sanctuary es un lugar construido específicamente para ayudar a la comunidad superheroica a superar esos traumas que se crean, ya sea por intentar salvar a alguien y fracasar, o un sinfín de razones que pueden ocurrir. A palabras de un personaje que aparece en esta historia, dice: es un lugar para ayudar a héroes que han visto demasiado o que han hecho demasiado. O sea, es en ese lugar a donde ellos van a buscar ayuda. Y me pareció muy interesante que abordaran este tema, porque en muchos medios o en el día a día, en la vida real, pues son temas a los que les sacamos la vuelta, los problemas que nos puede generar, ya sea el trabajo, que nos puede generar, pues qué sé yo, la vida de cada quien, ¿no? Cada persona es su propio mundo. Entonces, abordar este tema me resulta lo más interesante. No voy a ahondar en esto porque no le sé yo a este tema. Entonces, meterme en asuntos de psicología o en asuntos de esta calibre, no pudiera opinar tal cual porque no tengo los conocimientos. Tengo algunos amigos o amigas que son psicólogos y sé que la carrilla va a estar buena si digo alguna barrabasada sobre este tema. Pero bueno, volviendo a la historia, el escritor de esto es Tom King. Es un escritor que en su mayoría ha realizado historias para DC Comics. Y el escritor nos presenta este lugar donde anónimamente, tratando de proteger no la identidad tal cual de superheroica del individuo, sino más que nada la identidad personal, para que no vean o para que no se sientan juzgados o algo así, da a entender en esta historia, y que se sientan cómodos abriéndose para que puedan ser ayudados. Y al suponerse un lugar seguro, como un centro de rehabilitación seguro para estos individuos, la historia nos lleva a ver
las diferentes personalidades o un ángulo distinto de los personajes a lo que estamos acostumbrados, pero no es solo eso. En el transcurso de la historia se nos muestra que hubo un asesinato en este lugar. Varios héroes que estaban internados fueron asesinados, y ese es el misterio que hay que resolver: quién y por qué asesinó a estos personajes en este lugar que se suponía seguro. Y de inicio todo apunta a dos sospechosos, y ambos alegan que son inocentes y que el otro fue quien hizo el asesinato. Entonces aquí la historia gira alrededor de esto: descubrir quién hizo este asesinato y por qué. Y mientras se va resolviendo este misterio, vamos viendo como ciertas cápsulas de cómo funcionaba este lugar y de cómo ayudaba a estos individuos. Vemos facetas, como les dije anteriormente, de diferentes héroes que están relacionadas con historias anteriores y cómo esto afectó a la psique, a la personalidad, a la forma de ser y a la forma de desarrollarse de estos personajes. Si estás familiarizado con las historias de DC Comics, recordarás, por ejemplo, que el compañero de Green Arrow era un drogadicto. Entonces aquí hace mención de cómo se sentía él, de por qué tomó esas decisiones y cómo se sintió después de eso. También, si ubicas la historia de Batman The Killing Joke, donde el Joker le dispara a Bárbara Gordon, a Batgirl, también aquí nos muestra cómo eso afectó a ella de cierta manera, o cómo eso digamos marcó cierto aspecto de este personaje. Mientras todo esto sucede, vemos a la Trinidad de la Liga de la Justicia. Para los que no están familiarizados, la Trinidad de la Liga de la Justicia sería Batman, Superman y la Mujer Maravilla. Vemos cómo estos tres personajes tratan de entender y de descifrar qué fue lo que pasó, porque es un golpe duro a la comunidad superheroica. Y mientras todo esto sucede, que se supone que este era un lugar seguro donde la información se borraba, donde no se guardaba registro de nada para que las personas se sintieran cómodas ahí, llegan reportes de este lugar a los periodistas, a las noticias, en este caso a Lois Lane, o para los que están acostumbrados a la traducción tal cual, a Luisa Lane. Y obviamente pues es un gran notición que exista un centro de rehabilitación para superhéroes, para que ellos se traten los problemas, que la gente vea que en realidad no son los seres superpoderosos a los que ellos creen confiar. Y hay una frase aquí que me llama mucho la atención, que dice: nuestros héroes se ocultan de nosotros. Y es que al final de cuentas pues estos personajes siguen siendo personas. Viaja conmigo en esto, estamos en el mundo ficticio. Porque al final de cuentas muchos de estos personajes siguen siendo personas, es decir, que tienen errores, adicciones, que mienten y tienen todos esos defectos que cualquier ser humano tiene, porque al final del día pues nadie es perfecto. Y es un tema que pocas veces se ha llevado a cabo, aunque recientemente muchas series o muchas películas han tratado de mostrar el lado más humano de los personajes superheroicos, algunas veces jalando la liga al extremo de que sean súper malos, de que sean súper corrompidos, y el otro extremo que sería enteramente sufridos, que esos traumas se generan sobre ellos. Que también imaginemos que te encuentras en la calle a un individuo con un traje entallado azul, con unas botas rojas, capa y los calzones rojos encima. Pues obviamente vas a pensar: este amigo está loco y necesita ayuda. Y a lo largo de cada capítulo se van mencionando diferentes como entrevistas. Se nos muestra como si fueran entrevistas hacia los personajes, donde cuentan sus problemas, y hace que tengas un punto de vista distinto de estos personajes. Y no nomás es el trabajo del escritor, el arte en esta historia es simplemente fenomenal, es uno de mis favoritos. El dibujo te lleva muy de la mano con lo que el escritor nos quiere decir. Hay muchas viñetas que no requieren de palabras, que no requieren de ninguna palabra para que entiendas exactamente lo que está pasando. Entonces el artista principal de esta historia se llama Clay Mann, que ha participado en muchos proyectos tanto para Marvel como para DC, y debo decir, aquí se sacó un 10. El arte las escenas de acción son perfectas, pero lo que más me impresionó es ese lado humano que se refleja. Al final, el autor de los asesinatos es un plot twist muy impresionante, es una vuelta de tuerca que dices: ah, caray, pero también hasta cierto punto empatizas con el responsable, porque al ver sus motivaciones, al ver por qué hizo lo que hizo, te pone a pensar y hasta te pone a dudar de tú qué harías si estuvieras en su lugar. En lo personal, tal vez el final no me gustó tanto, porque siento que la historia iba tan alto que el final le quedó un poquito abajo de donde estaba
donde fue escalando la historia. No es malo, pero siento que le dieron demasiadas vueltas y no hallaron cómo aterrizarlo bien, tal vez complicándolo un poquito más de lo necesario, pero al final funciona, ¿no? Para mí fue una gran historia, la disfruté bastante, que como les digo, es un punto de vista de los personajes a lo que no estamos tan acostumbrados a ver. Lo que sí recomendaría que no le busques un lugar dentro de la continuidad general de los demás cómics, de los demás personajes, porque sí puede llegar a ser confuso. Muchos otros escritores no siguieron la línea de lo que se escribió aquí primero. Entonces, léelo como una historia autoconclusiva, por decirlo de una manera, para que siento yo que se disfruta más así, a que si buscas, a que si tratas de buscar su lugar dentro del cómic de Batman, de Flash, de Green Arrow y de los demás. Porque como les digo, muchos escritores se pasaron por el arco del triunfo de esta historia y siguieron escribiendo como si nada las series regulares de los personajes. Y bueno, si ya llegaste hasta aquí, te invito a que le des like y a que te suscribas, y si te gustó este video compártelo también. Pero antes de irme te voy a dejar por aquí mis diferentes redes sociales para que me sigas y estemos en contacto. Y como siempre digo, pásala bonito, sigue leyendo y nos vemos en el siguiente video. Adiós.